Entonces, para retomar los puntos que vamos a ver el día de hoy, básicamente nos vamos a enfocar en esta parte, en crear una tabla resumen a partir de una tabla original, ¿verdad? Que justamente eso era lo que, digamos, como que quedó un poco más dudas, digamos, porque me enfoqué más en lo que era el DAX y bueno, por el tema del tiempo ya no pudimos explicar la otra parte, ¿no? Entonces, en principio vamos a utilizar la tabla del TXT ventas TG2, que se los he compartido hace unos segundos por el grupo. Por el grupo les compartí esa tabla por el WhatsApp, ¿no? Entonces, voy a comenzar desde cero, ¿ya? Yo aquí he abierto ya un Power BI completamente en blanco, desde cero, ¿no? Acá tengo el Power BI en blanco. Eh, Cualquier cosa me avisas ya, si es que se pone la imagen. Hasta ahora sí todo está siguiendo mi máquina, ¿no? Mi pantalla. Sí, todo está claro. Ya, listo. Entonces, como vamos a empezar desde cero, voy a cerrar este Power BI, digamos, porque cuando tengo más de un Power BI abierto, los Power BI son por default un poco más pesados, ¿no? Entonces, voy a cerrar uno para que, para que tenga toda la capacidad en mi memoria en un solo Power BI. Es un poco lento. ¿Llegaste a tener el Power BI Services? ¿Llegaste a...? Creé mi cuenta con el correo de TechSoup y ya tengo todo abierto en la página. Perfecto. Entonces, ahora vamos a hacer como lo que vamos a hacer acá, lo vamos a subir a la nube. ¿Ya? Mira, entonces vamos, como siempre, a obtener datos y vamos a ir a texto o CSV. Tú vas a hacerlo en propio y vas a utilizar pues tu ruta, ¿no? Donde tengas el archivo TXT. Ya, en mi caso, yo siempre todos mis archivos TXT los guardo siempre en esta ruta predeterminada de COVH, en CSV. Y acá voy a seleccionar ventas TG2. Este de acá. Ventas TG2. Este de acá. Hasta ahí, digamos, todo está tranquilo, es nada nuevo, ¿no? Carga la información. Yo siempre les digo, antes de cargar directamente, utilicen transformar datos. Vamos a transformar datos. Y esta yo les dije que había dos tipos de tablas. Una tabla que se llama de hechos y otra tabla que es una tabla transaccional, ¿no? Esta tabla que ves acá es una tabla transaccional porque tiene varias transacciones y se repiten. Tú te das cuenta que es una transaccional porque se repiten los registros. Si se repiten los registros, quiere decir que es transaccional, ¿no? Y normalmente tiene una columna fechas, ¿no? donde se coloca la fecha de la transacción. Entonces, si tú puedes ver, solo tengo una tabla y esta tabla se llama ventas TG2, ¿no? Esta tabla se llama ventas TG2 y podemos explorar un poco los registros que tiene, SKU, todo esto de acá. Vemos que tiene también el campo mes, que es el que nos va a interesar. Acá año está mal escrito, lo podemos corregir, le hago doble clic, ¿no? Y le pongo año correctamente. Le abro correctamente. Vamos a cerrar esto para que no moleste. Ya. Entonces, nosotros como vamos a utilizar luego una medida para que sea así una medida acumulada, para saber cuánto hemos acumulado,
en enero, luego cuánto hemos acumulado hasta febrero, desde enero, ¿no? Enero y febrero, luego enero, febrero, marzo, abril, una medida acumulada. Vamos a necesitar de la ayuda de una tabla auxiliar. Y esa tabla auxiliar necesito yo colocar justamente los meses y para poder hacer la comparación. Yo voy a hacer una comparación entre dos tablas. Entonces voy a crear mi tabla mes a partir de esta tabla. A partir de esta tabla. Pero también voy a necesitar acá crear un campo numérico porque quiero el mes en formato número. Si tú te das cuenta, aquí el mes está en formato texto. Solo tengo pues de enero, febrero, marzo, abril. Pero si yo quiero en formato numérico, porque ese va a ser mi campo clave para yo poder hacer mi fórmula DAX, voy a tener que crearlo, ¿no? Entonces, utilizamos esta herramienta de agregar columna, podemos agregar columna, y decimos pues columna personalizada para crear una columna a partir de algo que ya existe como mes. Entonces voy a poner de repente el nombre, se va a llamar mesnum, ¿no? Mesnum. Y lo que vamos a hacer es el famoso if, ¿no? Si el mes es igual, y acá ponemos a enero, then me retorne 1. Else if el mes, ¿no? Es igual, entre comillas, febrero, y de pasada repasamos un poco lo que es lenguaje M, then 2. Y así vamos a hacer esto de acá. Para 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y ponemos else para todo lo demás, 12. Entonces acá en lugar de febrero será marzo. Y acá ponemos 3, acá ponemos 4, acá ponemos 5, acá ponemos 6, 7, 8, 9, 10, 11 y para el resto 12, ¿no? Entonces acá será abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y el resto de casos se supone que es diciembre, por eso le pongo 12. Entonces le doy clic en aceptar y se crea, tú ves acá, se crea mi tabla mes numérico donde 11 es noviembre, 7 es julio, 8 agosto, ¿no? Correctamente. Entonces, si te das cuenta, acá no está definido el tipo de variable porque dice ABC 1, 2, 3. Nosotros no nos interesa que sea pues cualquiera de los dos, o sea, podemos poner tipo entero porque vamos a hacer algunas comparaciones con DAX, ¿no? Entonces ponemos número entero y ya tenemos definida nuestra variable, ¿no? Listo, hasta aquí digamos todo es algo sencillo, como que ya hemos hecho reiterados ejercicios de repente de esto, pero lo que viene acá es cómo yo voy a crear una tabla a partir de esta tabla. Pero la tabla que voy a crear es una tabla calendario, es una tabla maestra. Si es una tabla maestra quiere decir que no se va a repetir los registros. Si no se va a repetir los registros, tengo que eliminar duplicados. Pero en principio vamos a crear una nueva y para crear una nueva hay dos formas. Una es duplicar y la otra es referenciar. Pero yo no voy a referenciar porque si yo hago una referencia se va a crear como una tabla hija, ¿no? Yo no quiero eso, yo quiero que sea una tabla independiente. Mira, vamos a hacer el ejemplo, ¿ya? Mira, si yo pongo referencia, vamos a ver cuál es la diferencia entre referencia. Si nosotros vemos acá dependencias de la consulta, vas a ver que, mira, este es mi origen de datos, ¿no? Mi archivo de texto plano, ahí está la ruta, mi archivo de texto, se transforma en una tabla ventas TG2, ¿no? Y
Luego estoy creando una referencia, pero esta referencia, si tú te das cuenta, está por debajo del nivel de ventas. O sea, este es, digamos, la tabla madre y esta sería una tabla hija. Esta tabla hija, si yo modifico la tabla madre, esta tabla hija también va a sufrir modificaciones. Yo no quiero eso. Yo quiero que sea una tabla independiente. ¿Cómo hago para que sea una tabla independiente? O sea, en lugar de escoger referencia, que eso es lo que no me importa, como no me importa, esto es referenciado, lo voy a eliminar. Yo no quiero que sea referenciado. Yo quiero que sea una tabla independiente. Y para que sea una tabla independiente, le voy a poner, en vez de referencia, le voy a poner duplicar. ¿Ya? Entonces, ahora fíjate la diferencia cuando yo veo acá las dependencias de consultas. Mira, en dependencias de consulta, ahora te das cuenta que cuando duplico, estas dos tablas están al mismo nivel. Quiere decir que esta tabla es independiente de esta. Acá no existe tabla madre, tabla hija. Acá las dos tablas tienen el mismo nivel de jerarquía. Entonces, si yo hago alguna modificación en esta tabla, no le va a pasar nada a esta. Y viceversa, si yo modifico esta tabla, no le va a pasar nada a esta. Caso contrario, ocurre cuando pongo referencia y la tabla hija depende de la madre y si yo modifico la madre, la tabla hija también sufre variaciones. Aquí no ocurre eso porque ambas están al mismo nivel y ambas dependen directamente del archivo de texto plano. ¿Ya? Entonces, esto sí es lo que me interesa. Y esta es mi tabla que es duplicada, ¿no? Por eso dice ventas TG2. Entonces, ¿cómo voy a crear mi tabla calendario a partir de acá? Entonces, en principio le voy a cambiar de nombre, ¿no? Le vamos a poner calendar. Le pongo calendar, se llama, ahora esta tabla se llama calendar. Y a mí lo que me va a interesar de la tabla calendar es dos campos, nada más, solo el mes numérico, ¿ya? Entonces yo solo voy a seleccionar el mes y mi campo mes numérico, ¿no? Con control también se queda seleccionado la otra columna, le hago clic acá y voy a hacer clic derecho y voy a quitar otras columnas, ¿no? He seleccionado las que quiero que se queden y voy a quitar otras. Quito otras columnas y ya me quedé con la columna mes y mes numérico. ¿Ya? Ahora, ¿qué más me interesa saber? Me interesa quitar duplicados, ¿no? Voy a quitar duplicados y ya está. Entonces, fíjate cómo he creado esta tabla, ¿no? Si quiero la puedo ordenar para que sea mejor, la ordeno de menor a mayor, ¿no? Le pongo orden ascendente y ya tengo la tabla ordenada de enero hasta diciembre. Y he creado pues mi tabla calendar a partir de mi tabla ventas TG2 y aquí están todos los pasos que he hecho, pues, ¿no? La tabla origen era así, le he cambiado los encabezados, he cambiado el formato, he eliminado columnas, he puesto duplicados, quitar duplicados y total, la tabla final ha quedado de esta forma. Sí, ¿por qué he creado dos tablas? Una tabla que se llama ventas TG y una tabla ventas calendar. Porque justamente lo que voy a hacer es las medidas acumuladas requieren de una tabla auxiliar. Entonces, esta es mi tabla calendar es mi tabla auxiliar para poder hacer mis medidas acumuladas. Hasta aquí quisiera saber si tienen alguna duda. ¿Cómo vamos? ¿Alguna duda, consulta? ¿Todo está claro hasta aquí? Profesor, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Soy Tommy Oviedo. Yo acabo de ingresar hace 5 minutos y sí le he entendido la última parte de cómo eliminó las columnas para poder obtener solamente el mes y el día del mes. ¿Ya? Pero lo que sí no entendí fue, es que, discúlpeme por llegar tarde, ¿no? Pero lo que sí no entendí es la diferencia en lo que usted está hablando de tablas duplicadas y tablas referenciadas. Ya. A ver, unas tablas duplicadas, como en este caso, este es el caso de una tabla duplicada. Calendar es una tabla duplicada, o sea, quiere decir que fue idéntica a la tabla de ventas. Fue idéntica a la tabla de ventas. Luego que está duplicada, yo la he transformado para que quede en esta forma. Ya, pero la diferencia entre una tabla duplicada, como este es el caso, y una tabla referenciada, es que la tabla referenciada va a depender de mi tabla original. Si yo modifico mi tabla original,
mi tabla referenciada va a modificarse. En cambio, en una tabla duplicada, como este es el caso, ¿no? Este es el caso de una tabla duplicada. Si yo modifico, por ejemplo, acá ventas, imagínate que yo quisiera filtrar, eliminar todo el semestre desde enero hasta junio. Yo quiero eliminarlo. Si yo elimino esto, en una tabla referenciada, esta tabla, como vamos a suponer fuera referenciada, también se va a eliminar los registros de enero hasta junio y solo tendría de julio a diciembre. Entonces, para evitar eso, yo he duplicado. Cuando duplicas tablas, las tablas son independientes. Tú puedes modificar registros aquí en la primera tabla y eso no va a afectar a la segunda. Y viceversa. Tú puedes modificar cosas acá en la segunda y eso no le va a afectar porque son tablas completamente independientes. ¿Ya? Y en tablas referenciadas no, justamente una hace referencia de otra y si yo modifico la tabla original, la tabla referenciada también sufre las modificaciones que yo haya hecho en la tabla original. Esa es básicamente la diferencia entre una tabla referenciada y una tabla duplicada, ¿no? Entonces, esto se ve mejor cuando le ponía aquí en vista y miramos acá en dependencia de la consulta. Acá, como es una tabla duplicada, ambas están al mismo nivel. Ambas dependen de este archivo de texto plano. Pero cuando es una tabla referenciada, esta tabla no va a estar al mismo nivel. Mira, voy a crear una tabla referenciada, ¿ya? Vamos a ver. Voy a crear una tabla referenciada de la tabla original. Vamos a poner referencia. Y voy a ponerle pues de nombre tabla referenciada para que vean, ¿no? Voy a decirle que esto se va a llamar referencia. He creado mi tabla referencia que depende de quién. ¿Cómo sé de la dependencia? Porque mira, voy a hacer acá, clic, y te das cuenta, mira, esta tabla referencia está por debajo, de nivel debajo, esto se le llama que es una tabla hija de quién, de ventas. Quiere decir que si yo modifico mi tabla ventas, mi tabla referencia también va a sufrir la misma modificación porque jala información de ventas. Si yo elimino registros en ventas, se van a eliminar registros en la tabla de referencia. Si yo agrego columnas aquí, aquí también va a agregar columnas. Entonces, la tabla de referencia depende directamente de la tabla origen. Pero acá, si te das cuenta, esta tabla es duplicada, no depende. Si yo hago variaciones acá, no le va a pasar nada a Calendar, pero sí le va a pasar a referencia, ¿no? Eso es la diferencia entre una tabla referenciada, que te das cuenta acá hace referencia al origen, y una tabla duplicada. Esa es la diferencia. Entonces, en nuestro caso, para no confundir, voy a eliminar la tabla de referencia porque no nos va a servir para este ejercicio, ¿no? Simplemente lo que nos va a servir es la tabla origen, que lo que hemos hecho es cargarla, es el TG2 que les he pasado por WhatsApp, y la tabla calendar, que ya saben cómo la he creado a partir de la tabla ventas. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, profesor, ya me dejó más claro el panorama. Muchas gracias. Ya, listo, Tommy. Ok, entonces, ahora sí, como ya tengo esta tabla que ha nacido de la tabla TG Ventas, pero al mismo nivel, o sea, es duplicada, pero la he creado a partir de la tabla TG2, que era lo que faltaba aclarar. Vamos a cerrar. Y cuando cierro, ambas tablas se van a cargar pues en el lienzo, ¿no? Se van a cargar acá en el lienzo. Se están cargando. Igual esto lo estoy grabando y se los voy a compartir. Vemos que está grabando ya las dos tablas, a pesar que ustedes ya saben que solo he utilizado un único TXT, ¿no? Normalmente a veces cuando cargas más tablas, si cargan dos tablas, muchas veces cada tabla depende de un TXT, pero se han dado cuenta que es un único TXT y ya he creado una tabla adicional que se llama calendar. Bien, entonces aquí están mis tablas, ¿ya? Para yo poder hacer el acumulado, ¿no? El acumulado tipo Pareto,
en principio, vamos a hacer un recordatorio. Por ejemplo, si yo quiero saber cuánto he vendido por mes, lo que tendría que hacer es jalar la columna mes, ¿no? Jalamos la columna mes, o de repente mes número, o ambos, ¿no? Podemos jalar mes, podemos jalar también de repente mes número, ¿no? Esto de aquí, el mes número lo vamos a jalar a este campo. Y también me interesaría saber, a ver si ha creado clúster, no me interesan los clústeres, voy a eliminar. Acá, mes num lo jalamos acá. Y si das cuenta, se suma, no queremos que se sume, yo quiero no resumir, ¿no? ¿Para qué jalo mes num? Para poder ordenar, ¿no? Pongo ahora sí, ordenamos de mayor a menor, y ahí tenemos, ¿no? ¿Cuánto fue las? Todavía no tengo las ventas, entonces jalo acá esto que se llama valor venta, lo jalo aquí, hago clic acá. Y acá tendría yo cuánto he vendido por mes, ¿no? Cuánto ha sido la venta por mes. Pero el ejercicio, ¿cuál es? El ejercicio es saber la venta acumulada, ¿no? Aquí, digamos, yo sé, en enero he vendido esta cantidad, en febrero esta cantidad, en abril, en marzo, o sea, tengo la cantidad por mes. Ahora, otra cosa, si yo quiero saber de repente porcentualmente cuánto fue la venta por mes, nuevamente jalo este campo valor venta, nuevamente lo jalo. Y lo que voy a, si se dan cuenta es el mismo número, ¿no? 61, 61, ¿no? Pero si yo quiero ver de valor porcentual, acá donde dice esta flecha, le voy a poner, vamos a colocar, a ver, estoy acá, lo voy a, por otro lado, acá. Y les digo mostrar valor como porcentaje del total general. Le hago clic acá. Y si te das cuenta, acá ya me sale en valor porcentual cuánto he vendido por mes, ¿no? O sea, en enero he vendido el 5,32% de todo el año. En febrero, el 5,66% de todo el año. Mira, en marzo es un pico, ¿eh? Marzo es 11% de todo el año. Y en diciembre también, ¿no? O sea, este tipo de negocio vende fuerte en marzo y en diciembre. Profe, pero hasta ahorita no me dice para qué es la tabla calendar. Claro, todavía no vamos a esa parte. Voy a eliminar estos clústeres que se han creado de casualidad. Voy a eliminar este clúster. Sí. Y este clúster también. Eliminamos. Esto se creó de casualidad. Ya, la idea ahora es hacer el acumulado, ¿no? O sea, ya tengo cuánto vendo acá en el mes, ya sé cuánto es el porcentaje con respecto del año, pero ¿qué tal si yo quiero saber el acumulado hasta marzo, ¿no? ¿Cuánto he acumulado hasta marzo? Bueno, hasta marzo habría acumulado 61 más 64 más 126 y acá me debe salir ese acumulado, ¿no? Hasta abril yo tendría que sumar estos 4 registros y aquí al costado tendría que aparecerme el acumulado, ¿no? De tal forma que lo que acumulé en diciembre, aquí el último valor en diciembre, me tendría que aparecer el total del año, ¿no? 1.147.000. Ya, eso, para eso sí hemos necesitado o necesitamos nuestra tabla auxiliar que hemos creado acá que se llama Calendar. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a crear una medida, ¿no? ¿Recuerdan la medida base? Una medida base es una suma, un promedio, ¿no? Normalmente son esas dos, o suma o promedio del valor que vamos a acumular. ¿Qué valor vamos a acumular nosotros? Vamos a acumular el valor venta, ¿no? El valor venta. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer nuestra suma, nuestra medida que sume el valor venta, ¿ya? Nuestra medida que sume el valor venta. Y para tenerlo igual que en el ejemplo que hemos hecho en clase, esa medida se llama soles, ¿no? Y he puesto esto de acá. Entonces, voy a crear esta medida soles. Ya tengo acá esta fórmula, que es la medida justamente que voy a utilizar. Control C,
y voy a poner acá nueva medida. Nueva medida. Y esta es una medida explícita, ¿no? O sea, hay medidas implícitas y medidas explícitas. Estoy acá, lo voy a borrar y voy a pegar, ¿no? Entonces, acá para que se vea un poco mejor, vamos a ampliar. ¿Se dan cuenta? Estoy creando mi medida soles, y estoy diciendo que es igual a la suma, porque yo les dije que una medida base es una suma, un promedio, en este caso es una suma. Una suma del valor venta, ¿no? El valor venta es un campo. Como es un campo, va entre corchetes, ¿no? Es un campo, va entre corchetes. ¿Y quién es la tabla que tiene este valor venta? Ah, la tabla es ventas TG2, ¿no? Entonces, ponemos Enter y se debe crear ya mi columna o mi variable, mi medida soles. Y aquí está mi medida soles, ¿ven? Acá está, se acaba de crear. Una medida, ¿cómo sé que se crea o qué es medida? Porque tiene acá el símbolo de la calculadora, ¿no? Si se dan cuenta, las tablas normalmente tienen este símbolo de sigma. Sigma indica que es una variable que se puede sumar, o sea, es una variable entera o numérica o decimal, ¿no? Y cuando no tiene símbolo quiere decir que es una variable tipo categórica, ¿ok? Y este que tiene calculadora significa que es una variable, una medida calculada. ¿Cómo sé si funciona? Normalmente yo sé si funciona porque lo arrastro acá, lo arrastro al lienzo y me debe dar el acumulado total, ¿no? Entonces yo pongo acá una tarjeta, por ejemplo, tarjeta, y me debe salir, acá está el acumulado total, dice 1.15 millones y acá está equivalente, ¿no? 1.15 millones casi, ¿no? Entonces esto de acá me da el total porque me está sumando, hemos puesto la suma del total del valor venta, ¿no? O sea, de todo el año. La suma del todo el año es 1.15 millones y acá está coincidiendo, ¿no? Con 1.15 millones. Ok, listo. Hasta ahí ya tengo mi primer paso, que es crear mi medida base. Mi medida base. Ahora lo que vamos a utilizar, vamos a calcular es nuestra medida, pero nuestra medida que va a acumular. El que va a acumular el valor, ¿no? Por ejemplo, yo les digo, hasta febrero, acá en febrero, ¿cuánto va a ser el acumulado? El acumulado va a ser 61 más 64. Ah, bueno, será 125. Y en enero, ¿cuál va a ser el acumulado? Bueno, en enero, como es el primer registro, en el enero sí va a ser igual a este enero, ¿no? Va a ser igual a 61. ¿Cómo creo eso? Bueno, acá yo ya tengo mi medida previamente, para no demorarme, ya la tengo definida, ¿no? Se llama VACC, o sea, de ventas acumuladas, ¿no? V de ventas y ACC de acumulado. Voy a copiar esto y voy a crear una nueva medida. Acá pongo una nueva medida. Profesor, Sí, no hay problema si el nombre de esa nueva medida tiene espacio, como usted le llama ahí, pero no hay problema. Aquí en Power BI no hay problema. Si tú trabajas en SQL o en algún otro formato de base de datos, tendrías que ponerlo entre corchetes si tienes espacios. Pero acá en Power BI no hay, no hay problema, mira. Acá está, si tú te das cuenta, tengo un espacio, ¿no? Y lo va a funcionar. Vamos a explicar un poco de qué trata esto, ¿no? Entonces, esta es la medida que va a acumular. Voy a acumular, como yo les digo, ¿no? En enero, lo que tengo está enero, en febrero, va a sumar enero más febrero, en marzo, va a acumular enero más febrero más marzo y así, ¿no? Entonces, vamos a utilizar la función calculate. Recuerdan que la función calculate tenía tres argumentos. Teníamos que poner una medida base y la medida base acá está, mira, acá está nuestra medida base soles que hemos creado anteriormente, que es este valor, mira, este valor lo he puesto acá. Esta es la medida base, soles. Va a hacer un cálculo sobre soles, ¿no? Voy a hacer un cálculo sobre soles y voy a utilizar también filtro, ¿no? Calculate utiliza una medida base y también utiliza un filtro. Y acá está el filtro, ¿no? Ahora, el filtro ya acá está involucrando mi tabla auxiliar que se llama calendar. Recuerdan que hemos creado mi tabla auxiliar calendar. ¿Por qué? ¿Por qué está involucrando? Porque voy a hacer una comparación. Voy a hacer una comparación de quién, mira, de la variable mesnum de la tabla calendar con la variable mesnum de mi tabla original que se llama ventas TG2. ¿Y qué hace el acumulamiento? Ah, mira, porque hace la comparación del menor igual al máximo, ¿no? Entonces yo le digo que calcule
la suma de todos los soles de mi tabla calendar, pero hace esta comparación, fíjate, hace esta comparación, que el mes num de calendar sea siempre menor o igual que el máximo de las ventas de TG2, ¿ya? Eso de repente aquí no se entiende muy bien, pero se entiende en el resultado. Voy a hacer el enter para crear mi variable BACC, y si te das cuenta acá ya la creo, ve. Acá está mi variable BACC. Acá voy a subir esto para que no moleste. Ya, listo. Este BACC ahora yo lo voy a correr acá. Lo voy a poner en mi variable ventas. Y acá, si ustedes se dan cuenta, ya está haciendo, esta es mi variable acumulada, ¿no? Si yo les dije, en enero va a ser lo mismo, 61, 61. Pero fíjate, acá en febrero, no ha acumulado correctamente, ¿no? Está saliendo lo mismo. Está saliendo lo mismo. No me está acumulando. ¿Por qué no está acumulando? A ver, vamos a ver. A ver. Estoy haciendo el calculate de soles, filtros, calendar, mesnum, TG. Es correcto. O sea, mi fórmula está bien. Pero está filtrando por mes, pues. Entonces le está saliendo solamente del mes. El filtro es correcto, claro, tiene que ser del mes. O sea, va a acumular Entonces mes. no va a acumular. No va a acumular entonces. Lo que acumula es cuando digo esta sentencia. Cuando hago acá este menor o igual que el máximo de ventas. El máximo de ventas normalmente es este acá, mira. El máximo me refiero cuando yo hago esta, es una función iterativa, ¿ya? La función iterativa quiere decir que hace el cálculo por cada fila, ¿no? Entonces, cuando hace el cálculo en la fila 1, el menor igual que la fila 1 va a ser la misma fila 1. Pero cuando hago el cálculo para la fila 2, menor igual que la fila 2 es el 1 y el 2. O sea, va a sumar enero y febrero. Acá debería salir la suma acumulada. Y eso es lo que me está pareciendo raro porque no me está saliendo mi suma acumulada. Mi suma acumulada debería salir. A ver, eso es lo que me parece raro. A ver, voy a ver. Sí, es correcto. Mi fórmula está bien. Ya, a ver. Hasta aquí, hasta antes de esta medida del el valor acumulado, hasta aquí está bien, ¿ya? Voy a guardar este archivo y voy a abrir mi archivo que sí, yo lo he hecho anteriormente. Yo he creado este ejercicio anteriormente y sí me ha funcionado, que es este de acá. Mira, DAX acumulado. Lo que estoy haciendo, o sea, lo que yo les estoy realizando en este momento, yo lo he hecho anteriormente y lo hice acá, das acumulado, por eso ya había creado mis medidas y todo eso, ¿no? Entonces, voy a abrir mi archivo original, que sí me ha funcionado acá. Entonces, quiero saber en dónde está la diferencia. Mientras estoy abriendo el Power BI Desktop, el otro, vamos a ir, por ejemplo, acá. Todas las personas que tienen una cuenta académica o una cuenta laboral, o sea que no sea Gmail, Hotmail, sino otras cuentas formales, que sean académicas, ¿no? O sea, con .edu, .p o laborales, todas las personas podemos luego, que hemos creado, un pequeño dashboard así chiquito, lo podemos publicar a la nube, ¿no? Le damos aquí publicar y se va a sincronizar con nuestra cuenta de Power BI Services, ¿ya?
acá en pestaña Inicio, le doy clic a publicar y acá me dice Microsoft Power BI, ¿desea guardar los cambios? Ya, le pongo guardar. Me olvidé, o sea, como acá no lo he guardado anteriormente, te pide primero guardar. Ya, vamos a dar guardar. Para poder publicar, necesitas primero guardar tu Power BI. Voy a guardarlo en el escritorio nomás, de frente voy a guardarlo en el escritorio. Le voy a decir acumulado y lo voy a guardar. Está guardando. Ya. Ahora sí, le vamos a publicar. Está guardando. Le damos a publicar. Y te va a pedir luego tu usuario con el que se han creado su cuenta de Power BI Services y su contraseña. Una vez que crean su usuario y su contraseña y le dan loguearse, ya automáticamente quedan iniciados de sesión. Yo acá todavía, como no estoy logueado, me va a pedir mi usuario y contraseña. A ver, ahí está. Ya. Ahí está, ¿no? Me dice Power BI Desktop y el servicio Services funcionan perfectamente cuando se inicia. Entonces voy a poner mi cuenta, por ejemplo, 2013, 18, 2018. Yo me olvidé mi cuenta. A ver, punto P, inicio sesión. Y te va a pedir la contraseña. Ah, ya me acordé de la otra. Ya me acordé de la otra contraseña. Colocan su contraseña y va a poder subir a la nube. ¿Ya? Ahorita voy a dejar esto en stand-by, ¿ya? Para volver a retomar, retomamos el ejercicio de los valores acumulados. Ya abrió. Acá está. Acá está. Ya abrió. Ya dimos el tiempo para que abra. Y acá, como se dan cuenta, el ejercicio que he hecho es el mismo. Es el mismo. Pero fíjense. Acá en ventas acumuladas
se dan cuenta que, por ejemplo, para el mes 2, ya sé más o menos por qué Fíjense, está bien, lo que pasa que acá en mes num, en la tabla, solo estoy poniendo mes num y no estoy poniendo el valor del mes, ¿ya? Entonces, en mi caso anterior, en el otro Power BI que hemos estado desarrollando, fíjense, voy a quitar esta variable ventas, ¿ya? Si yo quito esta variable ventas, perdón, esta variable mes, o sea, esta variable mes que me está molestando. Si yo quito esta variable mes, debe funcionar ahora sí mi valor acumulado, ¿ya? Esa es mi hipótesis. Vamos a corroborar. Clic, quito mi variable mes. Sí, mi laptop está súper lenta. Ya. Y ahí nuevamente voy a colocar mis valores porque le volé el valor venta. El valor venta, regresamos a colocarlo acá. A ver, tengo valor venta y el acumulado no se mejora, ¿no? No se ha mejorado. Pero fíjense en el que sí funciona. En el que sí funciona es este de acá. En el que sí funciona, sí está colocando el acumulado correctamente, fíjense, miren. Valor venta es lo que he vendido el mes, ¿no? Y el valor acumulado en enero es el mismo, en febrero sí está acumulando estos dos, en marzo sí está acumulando estos tres, en abril está acumulando la suma de los cuatro. Y si se dan cuenta, vamos a mirar primero nuestra medida, ¿no? Nuestra medida llama, esta de acá, es el BACC. Si yo le hago clic para mirar qué hay ahí adentro, qué hay ahí en el BACC, se dan cuenta que tengo igual, ¿no? La fórmula que dice el calculate, o sea, vamos a hacer un cálculo sobre quién, sobre nuestra medida base, que es soles. Soles hemos dicho que es la suma del valor venta, ¿no? La suma del valor venta, vamos a hacer sobre esta medida, vamos a hacer un filter sobre la tabla calendar, ya hemos creado nuestra tabla calendar, ¿no? Y vamos a hacer una comparación. ¿La comparación quién es? El mes num, o sea, la variable mes numérica de calendar, que sea menor o igual al máximo de mi variable mes num de mi tabla TG2. En este caso, está funcionándome y la fórmula es completamente igual a la que yo he colocado en mi otro Power BI. O sea, me parece extraño que acá sí esté funcionando y en mi otro Power BI que acabo de crear no me esté funcionando. Eso es súper extraño. ¿Se dan cuenta? Esta fórmula del BACC, del Calculate All, está funcionando acá y no está funcionando acá. Profesor, Sí, ¿los campos mes num en ambas tablas tienen el mismo formato? a ver, buena observación. Vamos a hacer creo que, creo, a ver, vamos a transformar datos. Transformar datos. Me parece que sí, porque cuando creé el campo mes numérico lo puse como número. A ver, vamos a salir de dudas. Acá tengo mi tabla ventas TG2 y vamos a ver acá. Mes num está como tipo numérico,
¿ya? Ahora voy acá a mi tabla calendar y mesnum también está como tipo numérico. O sea, sí tienen ambos el tipo numérico para poder hacer la comparación, ¿no? Sí, es correcto. Es correcto. Sí, en ambos casos tienen el tipo numérico. Me parece súper extraño que en uno funcione siendo la misma tabla idénticamente y en otro no me funcione. Me parece súper extraño. ¿Cómo les ha ido a ustedes? ¿Cómo les ha ido a ustedes? ¿Han estado siguiéndolo? ¿Han tenido la misma forma? Quiero que lo ejecuten. ¿Cómo les ha ido a ustedes? Porque si yo les explicaba del que está acá resuelto, esto sí funciona y debería salirles. ¿Cómo les ha ido? Coméntenme. No han estado, ¿Por no qué han- usa Year Today, profe? El Year Today puede ser cuando tengo mi calendar formato texta, pero si acá no tengo formato texto, el Year Today no va a reconocer el campo texto, perdón, el campo tipo fecha. Si te das cuenta, yo acá no estoy utilizando campo tipo fecha, pero puede ser una salida, ¿no? O sea, crear una variable y un calendario con las fechas y utilizar el Year Today, ¿no? Un Year Today, sí, en este caso podría servir siempre y cuando cree mis formatos con tipo fecha, ¿no? Acá, o sea, acá el key del asunto no es usar Year Today todavía, porque ese es, digamos, clases de formatos de fechas. Aquí el kit es utilizar la función calculate y filter, ¿no? O sea, tenemos que dar solución al problema utilizando esta función calculate, usando la función calculate, que es esta de acá. Pero sí, o sea, para resolver un problema tú ya en el trabajo, en la vida real, tú puedes utilizar todas tus armas que tengas, ¿no? Tienes, si puedes usar el year today, creas tu variable en formato fecha y acá no tenemos ninguna, ¿no? Como no tenemos ninguna formato fecha, estoy forzando este laboratorio a que utilicemos esta función calculate. Pero eso es súper extraño, que sí me funciona en un lado y en el otro no funciona. A ver, entonces, en todo caso, cierro este, que no me va, cierro este que no me va, y me quedo con este que sí me funciona. Entonces, quiero que todos, les voy a compartir las medidas. Esta medida me está funcionando. Les voy a compartir las medidas para que lo hagan en este momento y me digan cómo les va a ustedes. ¿Cómo les va? Acá está la medida. Ahí está la medida acumulada. Ya saben utilizar, ya saben cargar, ya saben cómo hemos hecho la duplicidad de tablas, cómo hemos creado la tabla calendar y todo eso, ¿no? Entonces, lo único que les tendría que tendrían que corroborar es esa fórmula, esa medida, y quiero que me indican cómo les va. Y la otra medida que hemos utilizado es soles.
¿Quién terminó? ¿Cómo vamos? ¿Quién terminó? Claro, con el archivo ventas G2 que les pasé por el grupo de WhatsApp, ahí está la tabla, la única tabla que utilizamos, ¿no? Porque la otra tabla calendar la hemos creado duplicando el ventas TG. Si tú quieres el total del trimestre, tendrías que crear una columna con los campos trimestres, de tal forma que enero, febrero, marzo sea T1, abril, mayo, junio, T2 y así. Así como hemos creado la columna mes-num con lenguaje M, tú tendrías que crear tu columna trimestre con lenguaje M también, ¿no? De tal forma que pones enero, febrero, marzo, T1, ¿no? Si es junio, julio, agosto, den T2 y así. Y ahí tendrías las tarjetas por trimestre. Vamos chicos, queda 5 minutos. ¿A quién le salió? Denme feedback con esa fórmula. Esa fórmula debe servir. Me parece extraño que no me esté funcionando en el otro. Bueno, esa del trimestre es una con lenguaje M y otra opción también puedes usar Calculate. Ya, podemos utilizar Calculate para hacer solo la del trimestre 1.
Ya vamos a aprovechar acá, ya que estamos en laboratorio de usar Calculate, vamos a utilizar justamente esa función para calcular, pues, lo del trimestre que me estás indicando. En principio tendríamos que utilizar, a ver, vamos a hacer esto, ¿ya? Vamos a responder esa del trimestre. Vamos a transformar datos. Para Luis. Vamos a transformar datos. Ya, aquí estamos a transformar datos. Ya, yo en lugar de hacer con trimestre, que es la pregunta, yo voy a hacerlo con semestre, ¿ya? Voy a hacerlo con semestre. ¿Cómo haría con semestre? Con semestre tendría que hacer así, ¿no? Agrego una columna, pongo columna personalizada y voy a crear mi columna semestre, ¿no? Creo mi columna semestre. ¿Cómo creo mi columna semestre? Bueno, en principio pongo acá semestre, ¿no? Semestre. Y digo, si el mes es igual a pongo, enero, then podría decir S1 de semestre 1, ¿sí o no? S1. Ya, luego pondría else if el mes es igual a febrero, then también febrero es del S1, ¿sí o no? Entonces, así hago lo mismo, ¿no? Así como hecho para febrero, hago para marzo, abril, mayo, junio, y listo. Y los otros meses, else, van a ser S2, ¿no? Van a ser el segundo semestre. Entonces, acá pondría también para marzo, para abril, para mayo, para junio, ¿no? Entonces, si el mes es enero, es el semestre 1. Y así como yo estoy haciendo semestre, ustedes podrían hacer trimestre, ¿no? Solo que en vez de partir hasta marzo sería T1, por ejemplo, de trimestre 1. Luego, abril, mayo, junio sería T2. Y ustedes tendrían que especificar más, pues, ¿no? Como el semestre es solo 6 meses, yo especifico que los 6 primeros meses pertenecen a S1. Else quiere decir los otros 6 meses pertenecen a S2. Entonces doy clic acá. S1, ya. Vamos acá, tipo cambiado, personalizar. S1 es una variable tipo texto, entonces tengo que colocarla entre comillas. Tengo que colocarla entre comillas. Yo le puse mayúscula a los demás, entonces vamos a ponerla así. Mayúscula, y todo lo demás, pero tiene que ir entre comillas. Porque es una variable tipo texto el S1, ¿no? Es S1, hay que poner. Porque si no le pongo comillas, está pensando que es una variable y me dice no existe la variable S1. Y acá vamos a poner también entre comillas S2. Y ahora sí, ¿no? Acá se ha creado mi variable trimestre y como no me especifica qué tipo es, le voy a hacer cambiar tipo y le digo que sea explícitamente que es tipo texto, ¿no? Y ya está. Entonces ya puedo dar aplicar y tú me dices, ¿quieres hacer una tarjeta del trimestre 1? Bueno, en mi ejemplo será una tarjeta del semestre 1. Ya, una tarjeta del semestre 1. Entonces, se está creando mi columna, se está creando mi columna semestre, se está creando mi columna semestre.
Entonces, quiere decir que acá está mi columna semestre, si se dan cuenta, ¿no? Ya, ahora tú quieres hacer una tarjeta para un semestre y otra tarjeta para otro semestre. Ya, yo lo que haría, como ya he creado mi medida base soles, voy a crear otra medida que sea del semestre 1, ¿no? Entonces hago así, nueva medida, y acá pongo, por ejemplo, ventas S1, o sea, semestre 1. Si se dan cuenta, estoy poniendo espacio y nada. Vamos a usar la función calculate. Función calculate. ¿Sobre quién? Sobre nuestra medida soles, ¿no? Vamos a hacer sobre los soles. Vamos a usar un filtro. Sobre la tabla, ¿no? Sobre la tabla es ventas TG2. ¿Y quién es el campo que vamos a filtrar? El campo va a ser semestre, ¿no? Semestre, que tiene que ser igual a S1, ¿no? Entonces, cierro, enter, y ya he creado mi suma del semestre 1. Mi suma del semestre 1. Entonces, yo acá tengo mi medida ya ventas S1, lo arrastro acá y lo pongo como una tarjeta. Y ahí dice que el semestre, todo el semestre, o sea, enero hasta junio, si se te das cuenta, acá está el acumulado, mira, es 3.09049, acá está, ¿no? 3.05, solo que acá está redondeado, ¿no? El primer semestre has vendido 3.01 millones. Ahí está. El primer semestre has vendido 3.05 millones, ¿no? Igual puedes hacer para el segundo semestre, ¿no? Igual puedes hacer para el segundo semestre. Y la suma de los dos semestres te debe dar el total, y el total es este 7.9 millones, ¿no? Vamos a hacer, por ejemplo, para el segundo semestre. Ya. Para el segundo semestre hacemos nueva medida. Y decimos ventas S2, o sea, segundo semestre, usamos la función calculate. Si se dan cuenta, estamos utilizando, la idea es utilizar la función calculate porque todavía no entramos a lo que son formatos de fecha. Cuando usamos formato de fecha, se dan cuenta que esto se puede utilizar de otra forma con year to date y funciones de fecha. Pero acá no tenemos todavía columna fecha, entonces la idea es dar solución con calculate. Vamos a hacer un cálculo sobre soles, nuestra medida soles, el filter, ¿no? ¿Quién es el filter? El filter va sobre una tabla. ¿La tabla quién es? La tabla es ventas, ¿no? Ventas, ahí está, ventas TG2. ¿Quién es el campo que vamos a filtrar? El campo que vamos a filtrar es semestre, ¿no? Y esta vez el semestre, ¿a quién tiene que ser igual? A S2, ¿no? Entonces cerramos, enter, y listo. Ya creamos nuestro segundo semestre, ¿no? Entonces, acá tenemos nuestras ventas del semestre 1. Queremos ver las ventas del semestre 2. Aquí está la tarjeta. Ahí está, ¿no? El semestre 2 hemos vendido más. Los 3 millones del primer semestre más los 4 millones del segundo semestre me dan los 7.9 millones del año. Si quiero ver el total del año, jalo directamente esta medida, ¿no? Soles. Y me da el total del año, ¿no? El total del año está ahí, ¿no? 7.96, que es igual a 3 millones del primer semestre más 4,91 del segundo semestre. Y de esa forma estoy segmentando para luego poder de repente hacer comparaciones. Con eso creo que estaría respondiendo lo que me preguntó Luis por acá. Quisiera agregarle una columna con datos externos, por ejemplo, si mi base no tiene numeración y quiero agregar una variable ítem. Sí, se puede, claro, ¿cómo puedes agregar como un índice, digamos, ¿no? Tú quieres agregar un índice del 1 hasta el número total de filas, ¿no? ¿Te refieres a eso, Luis? Ya, ¿cómo haríamos eso? Mira, ya, listo. Nos vamos nuevamente a transformar datos,
y tú quieres agregar un índice a tus registros para saber, no, 1, 2, 3, 4. Ahora, acá hay dos tipos de índice. Un índice que empieza desde el 0 y un índice que empieza desde el 1. Si te das cuenta, acá donde dice agregar columna, agregar columna, te dice columna de índice, ¿no? Entonces tú puedes agregar desde 0 o desde 1. Vamos a darle desde 1, ¿ya? Y también tienes personalizado, ¿no? Para agregar desde el 3, desde el 4, ¿no? Desde 1. Y te das cuenta que se crea tu columna índice, aquí al final se ha creado, mira, y está enumerando 1, 2, 3, para que sepas, digamos, pues que vas en el registro 16, registro 17, y así sería. De esa forma sería, Luis. Ok, chicos, listo. Entonces, quiero solo que me confirmen esta fórmula de acumulado, ¿no? Quiero que la fórmula o la métrica o medida también llamada, quiero ver si les está funcionando o no. Porque me parece extraño que acá sí me funcione y en el otro Power BI no. Y es idéntico. ¿Ya? Estaría esto. Esto quiero que me confirmen. Ya nos pasamos ya. Voy a dar 3 minutos para cerrar, pero confírmenme. A menos que tengan ya otro tipo de dudas, ¿no? Bueno, hemos avanzado lo que quedó pendiente, ¿no? Que básicamente era más el tema de cómo crear una tabla duplicada o cuál era la diferencia entre una tabla duplicada y una tabla referenciada, ¿no? Pero ya de pasadita hemos hecho esto del DAX. Profesor, disculpe, ¿esta clase la está grabando? Sí, la estoy grabando. Y eso, esta clase, ¿cuándo estará publicada en el Canvas? Todavía de acá a 2 días, ¿no? Mañana puede ser porque se demora un día en procesar, ¿no? En un día. En un día ya está. O sea, para mañana. Ya, gracias. Bien, chicos, si no hay más dudas o consultas, lo que me hubiera gustado era que me den el feedback si les funciona esta fórmula. Igual me tienen que dar el feedback, ¿no? Igual lo van a hacer. Yo igual voy a seguir probando acá, revisando exactamente por qué no ha funcionado en el otro lado, siendo los mismos datos, las mismas tablas, ¿no? Muy bien, chicos. A ver, entonces, añadir la variable de ventas al año 2018. Entonces, a ver. Claro, tú puedes agregar variables, así como hemos agregado variables, así como hemos agregado pues variables utilizando el lenguaje M, así como hemos utilizado índice, tú puedes agregar más variables a una tabla. Sí, claro que sí, claro que sí. Correcto. Es correcto, Luis. Si no tienen más preguntas,